La impartición, cuando hablamos de impartir, estamos hablando de trasladar de un depósito a otro. Este principio es muy importante entenderlo para poder caminar dentro de una administración y dentro de un crecimiento profético. Oído, la impartición. Y hoy estoy hablando a esos hijos proféticos en las naciones, a esos hijos de bendición. En una ocasión me llamó un varón que ejercía en la política. Recibo su llamada y recuerdo que a través de su vida, de su posición en esta área de gobierno, yo estuve ministrando personas en diferentes posiciones de autoridad en el gobierno. Recuerdo ese día que me llama y en medio de estar compartiendo algo con mi vida, empezó a profetizarme. Oído a lo que le voy a decir. Empezó a fluir en profecía. Aquí lo interesante de esto es que él no profetizaba, él no se movía en el don profético. En un tiempo después entendí lo que es la transferencia de espíritus y lo que es la impartición a través de una conexión y a través de un andar y un caminar en el servicio a Dios. El caminar profético tiene que ver con el crecimiento profético. Oído, el caminar profético tiene que ver con el crecimiento profético, con el acompañamiento. Oído esta palabra, acompañamiento. Nosotros estuvimos un tiempo, unos meses, caminando juntos y a través de este hombre yo conocí varias personalidades que ministraban o ejercían en la política. Allí el Padre empieza a llevarme a dar palabra, a ministrar en esta área y la gloria es de Dios. Pero lo que termina este hermano en Cristo, que se mueve dentro de este ámbito de la política, es moviéndose bajo una atmósfera profética. Escuchen, amados, la escuela profética que estamos ministrando, la casa de Elías, este evento que estamos llevando por WhatsApp con este grupo, la casa de Elías, tiene que ver con un caminar en el espíritu. Hoy voy a soltar perlas, hoy voy a soltar verdades, hoy voy a soltar principios para reafirmar la visión y el entendimiento en esta generación que está caminando hacia un nivel mayor de impartición. Lo que quiere el Señor con esta escuela profética, la casa de Elías, es formar guerreros, guerreros que estén ya dispuestos a conquistar su destino profético, escuche. Y esto le hablo a los hijos de la casa de Elías y a todo el que ha sido llamado en esta hora a trascender en el reino espiritual. Aleluya. Los hijos, escuche,
tienen derecho a recibir la herencia. Los hijos también son llamados a conocer el legado. Ahora, cuando hay hijos espirituales, estos hijos son activados en su ADN por medio de la paternidad profética, oído. El ADN es todo lo que tiene que ver con con esos genes en el espíritu, donde está el diseño, donde está el modelo en el espíritu que cada uno de nosotros hemos recibido. Qué importante y qué trascendental es caminar en un nivel de impartición, entender este principio. Y hablando de la impartición es un modelo divino, una forma de trascender en medio de una temporada. Creo que estamos viviendo una temporada gloriosa y que necesitamos aprender a caminar en conexión con un diseño y con una fuente correcta. Oído, amados, una escuela profética no es solo un lugar de conocimiento, oído, no es solo donde usted aprende, conoce. Una escuela profética es una atmósfera espiritual que contiene los recursos para cumplir nuestro destino profético en Dios. Qué poderoso es entender eso, que la escuela profética también es una atmósfera espiritual y que esta atmósfera espiritual contiene los recursos para cumplir nuestro destino profético. En una atmósfera se encuentran los ingredientes que necesitamos para caminar dentro del llamado y del tiempo de Dios. Poderoso, poderoso lo que acabo de decir. Hay niveles de impartición, oído, hay niveles de impartición. Esto tiene que ver con los mantos ministeriales. Recordemos que hay una constitución bíblica, una constitución espiritual. Dice, y él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros. Dice que a fin de que el cuerpo se una y se nutra entre sí y llegue a un nivel de crecimiento, a un nivel de madurez en el Espíritu por la obra del Espíritu Santo. Cuando alguien es aprobado en el reino, cuando alguien recibe aprobación en el reino, viene como consecuencia la promoción, es promocionado. Por lo tanto, como es promocionado, también es enviado a impartir la gracia que ha recibido. Oído, así como somos promocionados, somos enviados a impartir de la gracia que hemos recibido. Pero recuerde que estamos en este tiempo caminando bajo una atmósfera, bajo un diseño llamado la escuela profética, la casa de Elías. Esto tengo que recalcarlo, tengo que decirlo para que se fundamente el pueblo y entendamos hacia dónde es el norte, cuál es el puerto al que vamos a llegar a través de esta autopista, a través de esta carretera, a dónde vamos a llegar también a través de estas aguas de revelación e impartición en el Espíritu. Qué tremendo. Escucha, amados. Eliseo necesitó un Elías. Todos necesitamos de alguien en un momento en nuestra vida para trascender. Eliseo necesitó un Elías. Proféticamente, el reino opera en un tiempo, o sea, atmósfera, y bajo una autoridad delegada, alguien que ha sido legalizado, establecido, formado, equipado y enviado.
Así que creo que hay algo que el Padre me ha dado y la gloria toda es para Él, para impartirle a una generación. Han sido años de proceso, han sido años de muchas circunstancias y cosas para llegar a este punto y iniciar esta escuela profética. Y hablando de impartición, la impartición viene a través de una obra que se conecta de espíritu oído. Esto es importante, de espíritu a espíritu. Esto no es por las emociones, esto no es por lo almático, la parte emocional, no, esto es de espíritu a espíritu. Por eso se requiere de conexión y de estar caminando con la fuente correcta. Ahora, esto requiere de conexión, requiere de seguimiento, esto tiene que ver con un tiempo de formación y de honra, de espíritu a espíritu. Nos nutrimos por el espíritu. La palabra dice que lo espiritual se añade a lo espiritual. Aquí hay un modelo que nos muestra que se perdió en el tiempo, en el proceso. Y hablo del siervo de Eliseo, Gehazi. Él quedó relegado en el proceso porque usurpó la autoridad. Escuche que esto es importante entenderlo. El siervo Gehazi, el siervo de Eliseo, quedó relegado en el proceso porque usurpó la autoridad. Él fue a hablar con el general Naaman, un general leproso que había sido ya sanado por una palabra profética a través de Eliseo, y él fue a buscarlo y le habló mentiras, poniendo a su autoridad como alguien que lo hubiera delegado para ir a buscar unas cosas que él quería, de las cuales había traído Naamán para honrar al profeta, pero el profeta lo había rechazado. Entonces este servidor de Eliseo va y en nombre de Eliseo pide algo que Eliseo no lo había comisionado para pedir. Y Eliseo, como andaba en un nivel de espiritual, él discernió toda esta situación. Sabemos que el hombre fue sentenciado con lepra, cayó lepra sobre él y su generación, tipología del pecado. Oído esto porque necesitamos aprender estos fundamentos para no desviar el propósito, para no perdernos en el propósito, sino para dar fruto en medio del propósito. Y si miramos la palabra empoderamiento y miramos la palabra propósito, encontramos a Eliseo como un prototipo de la generación de este tiempo. Eliseo es el ejemplo de transición, el ejemplo de empoderamiento y de alguien que hereda proféticamente el manto. Oído, amados, que estamos en una parte muy poderosa de lo que estamos hablando sobre los hijos proféticos de la casa de Elías y lo que tiene que ver, oído, amados, lo que tiene que ver con la transferencia, con la impartición. Aquí usted aprende y entiende que necesitamos prepararnos, que necesitamos recibir de alguien y que necesitamos cubrirnos bajo ese manto de revelación y honrar el propósito. Dice Segunda de Reyes capítulo 2, verso 14 al 15. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado. Y pasó Eliseo. Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron, ponga atención a esta palabra, dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. A esto yo lo llamo transferencia de espíritu. El espíritu de Elías reposó sobre Eliseo y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 14 al 15. Dice que tomando el manto de Elías
¿Qué se le había caído? Golpearon las aguas. Y dijo, golpeó las aguas. ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Oye, cuando golpea las aguas se abren. Ahora, al ver esta manifestación, los hijos de los profetas, los que estaban bajo la escuela profética, vieron esta dimensión en Eliseo y ellos reconocían lo que era la transferencia de espíritu. Y ellos dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Escuche, amados, lo que está pasando en esta escuela profética, lo que va a pasar en la casa de Elías y en toda impartición profética, es que se van a levantar hijos que van a trascender en el reino, que van a tomar del espíritu profético que imparte el Señor y van a crecer y van a desarrollar la visión y el caminar en el tiempo de manifestación en Dios. Yo le acabo de soltar algo tremendo. Por eso es tan importante cuando alguien entiende su temporada, cuando alguien se somete al proceso, cuando alguien está siendo entrenado bajo la revelación del Espíritu y cuando alguien reconoce su paternidad espiritual y camina bajo esa dirección. Yo recuerdo, hermanos, para testimonio, que antes de conocer y moverme dentro de la atmósfera profética, con lo que tiene que ver con símbolos proféticos, con decretos proféticos, cuando tuve que ir a ciertos lugares, a ciertos niveles de propósito, en montañas, en lugares a hacer cosas, eh, tuve que pasar un tiempo sirviendo a un varón de Dios. Antes de todas estas cosas, Dios me une a un ministerio y allí aprendí y allí fue transferido a mi espíritu diseños que en el hombre de Dios estaban. Pero tuve que escuchar, tuve que ver, tuve que caminar con ese ministerio, tuve que sembrar mi vida, dar de lo que tenía, tuve que invertir oído. Nadie puede llegar a niveles de promoción y de propósito en Dios si no está dispuesto a invertir tiempo, a invertir sacrificio, a invertir finanzas, a invertir oración, a invertir investigación, a creer en el diseño. Y le quiero decir algo, no hay promocionamiento sin proceso. Repito, no hay promocionamiento sin proceso. Y no hay un proceso aprobado sin someternos primeramente al espíritu profético. Escuche, hablo de revelación, hablo de autoridad delegada, hablo de un caminar en unidad ministerial. Todo lo que en el reino se obtiene con inversión. Nada es por casualidad. Todo viene cuando invertimos, cuando nos damos a nosotros, cuando seguimos los pasos de lo que el Señor quiere que sigamos, cuando empezamos a caminar bajo un modelo. Esto es poderoso entenderlo. Escuche, todo en el reino se adquiere con inversión, con sacrificio, con obediencia. Cuando Eliseo trasciende en su llamado, Eliseo empieza a moverse dentro de una administración espiritual y levanta una escuela. Allí en esta escuela se desarrollaban los hijos proféticos de esos tiempos. Ellos caminaron bajo la atmósfera y la dimensión del espíritu de un padre profético. Mire lo que dice una escritura, Segunda de Reyes capítulo 6, verso 1 al 7. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo, he aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Oído, nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo, andad. Y dijo uno, oído a esta parte, te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió, yo iré. Se fue pues con ellos. Y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua.
y gritó diciendo: «¡Ah, Señor mío, era prestada!». El varón de Dios preguntó dónde cayó, y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro. Tremendo. Y dijo: «Tómalo». Y él extendió la mano y lo tomó. Segunda de Reyes, capítulo 6, verso 1 al 7. Aquí hay todo un panorama profético. Aquí hay todo un diseño profético. Lo primero que encuentro es que el territorio estaba estrecho, o sea que era el tiempo del ensanchamiento. Ellos tuvieron que ir al Jordán. El Jordán representa el Calvario. Aquí habla de muerte. Aquí habla de trascender en la vida espiritual. Aquí habla de negarse a cosas. Aquí habla de morir para empezar a entrar en esa nueva dimensión, en la dimensión del ensanchamiento. El lugar era estrecho y necesitaban ensanchar el territorio. Y dice que uno de los que iban, de los hijos proféticos, le ruega al padre espiritual, a Eliseo, que los acompañe. Qué importante es esto, porque necesitaban la atmósfera, escuche, del padre en ese momento. Necesitaban la dimensión de autoridad y gobierno que habían en Eliseo. Y esto se vio aquí en el testimonio que da la Biblia cuando se le pierde o se pierde en el agua el hacha con la cual uno de los hijos de los profetas estaba cortando un árbol para hacer esa tienda, para edificar esas tiendas. Pero lo mismo que operó en este diseño profético con Eliseo, opera en dimensiones de revelación en estos tiempos. Dice que Eliseo cortó un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro. Mire qué tremendo. Lo que no podía flotar, flotó. Hay dimensiones de orden espiritual que van a trascender cuando entendamos, cuando conozcamos y cuando nos movamos en estos diseños en cuanto a los símbolos y los decretos proféticos. Lo que estamos ya por ministrar en la escuela profética, la casa de Elías. Amados, yo quiero hacerle entender a usted que es necesario caminar bajo cobertura. Oído, esto es para entenderlo. Caminar bajo cobertura. Y seguir en el espíritu, tenga presente esta palabra, un manto, oído, en el espíritu. Y seguir en el espíritu un manto. O sea, por propósito de Dios, por tiempo de Dios y por sometimiento a la voluntad de Dios. Hay niveles en el reino que solo se consiguen a través, escuche, a través de recibir una impartición de alguien que ya fue posicionado en el nivel que queremos entrar. O sea, muchas veces queremos crecer y dimensionarnos solos, cuando Dios ha establecido y formado a alguien para que nos conecte, oído, con lo que necesitamos para este tiempo. Aquí hay algo que quiero enseñar. Muchos empiezan a caminar hacia la dimensión de su nueva temporada, pero en el camino se dejan engañar por un espíritu de deshonra, por un espíritu de engaño, por un espíritu de autosuficiencia, por un espíritu de rebelión, de rebeldía. Y no saben mantenerse en sacrificio, en servicio, para caminar bajo conexión con el manto que Dios ha puesto. Creen que la unción lo es todo. Oído, la unción es una investidura del Espíritu. Pero hay que entender la dimensión del carácter que se requiere para administrar. Por eso necesitamos tiempo para ser formados, para administrar ese poder, esa gracia y poder permanecer en el Espíritu. Oh, gracias. Gracias, Señor, por lo que nos estás dando. A alguien le escuché una vez hablar sobre el factor bicicleta y dijo que muchos iban marchando con el impulso y no se daban cuenta que la bicicleta en la que iban se le había salido o zafado la cadena.
¿sí? Alguna vez alguien de los que me oyen tuvo esa experiencia, que iba a cierta velocidad en una bicicleta y de repente se suelta la cadena. La bicicleta sigue, pero termina tanto la bicicleta como el que va en la bicicleta en el piso. ¿Por qué? Porque ya lo que la bicicleta sigue marchando después de que se le zafa la cadena es solo por un impulso con el que venía. Así pasa aquellos que se separan de cobertura, se separan de autoridad, se separan de gobierno profético, se separan de la visión, no caminan con el diseño correcto, aunque son ungidos y empiezan a tener un don y operan en él, terminan mal. ¿Por qué? Porque no hicieron la transición completa, no entendieron su tiempo, se movieron porque creyeron que podían hacer las cosas ya por algo que había sido depositado en ellos, sin formación, sin dirección, sin guianza del Espíritu, sin un tiempo propicio. Escucha, amado, esto lo he visto en muchos ministerios, ministerios de poder, ministerios grandiosos, como el profeta joven, que terminan mal porque no se saben, no se saben conducir dentro de esa temporada de sometimiento y sujeción a la orden de esa autoridad que Dios ha puesto. Todo tiene su tiempo y todo tiene su hora, como Eliseo supo esperar y llegó su temporada. Lo que decía, muchos se separan sin ser el tiempo y el propósito de Dios, de la conexión en el Espíritu, con el manto que Dios ha puesto, para nutrirlos, empoderarlos y enviarlos. Usted tiene que entender esto, hermano. Trabajamos como cuerpo, corporativamente. Yo llamo a esto la gloria corporativa, sujetos a unos a otros bajo una voluntad y bajo un diseño divino. Cuando queremos avanzar y conquistar, necesitamos entender que es por la guianza y la dirección del Espíritu Santo. Hemos estado ya marchando en la escuela profética. Hemos estado dando algunos principios de vida en el Señor. Ahora damos un paso más y entramos a una estación de formación, equipamiento de preparación llamada la Casa de Elías. Esto lo estamos haciendo por WhatsApp, un grupo que se llama la Casa de Elías. Y están siendo todos los amados que tienen ese deseo de ir por más, que saben que tienen algo más que recibir y están invitados a esta casa profética. Para entender lo que necesitamos entender, escucha, amado, es el Espíritu Santo quien nos va a ayudar en este camino, porque a muchos ya se le cayó el hacha. Yo percibo que a muchos ya se le cayó el hacha y no están funcionando como deben funcionar y necesitan el poder de una atmósfera espiritual y un padre profético para tomar nuevamente su hacha. Otros necesitan ser ensanchados y requieren cubrirse bajo el manto de autoridad correcta, bajo revelación, para que puedan reedificar como lo hicieron los hijos proféticos de Eliseo. Oído, amados, estamos en una nueva temporada en el Espíritu. Estamos siendo llamados a entrar por una puerta escuche, de alcance, de conquista. El mover de restitución y de gloria de este tiempo está listo para una generación de relevo, para una generación que entiende que necesita caminar bajo impartición. Impartición. No solamente, repito, es saber algo, es ser impartido en la autoridad de alguien que ya trasegó el camino. Cuando Elías deja caer su manto es porque él ya había trasegado el camino y alguien que estaba ahí siguiéndolo ahora continuaba en la tarea, pero él había transicionado en un diseño de formación. Lo que termina diciendo Eliseo antes de ser levantado Elías es: Padre mío, gente de Israel y su gente a caballo. Y si usted mira cómo los reyes trataban con Eliseo y cómo era el saludo para Eliseo, era Padre mío, carro de Israel y su gente a caballo. Así le llamaban, porque ellos estaban identificando no solo un caminar, no solo un aprender, sino una atmósfera en la cual el hijo profético de Elías vivía. Y eso se manifestó cada vez que el cielo quiso operar a través de ese manto. Amados, amados,
Hoy, una vez más, les digo, entren a la casa de Elías. Estoy dando este fundamento porque sé que alguien lo requería entender. No diga yo ya sé, no diga yo no necesito. Hermanos, esto lo está dando el Espíritu Santo. Hay una invitación, conéctese, hermano. Conéctese ahí al WhatsApp, escriba a este servidor y vamos a hacer la tarea, porque el Señor va a traer un tiempo de rompimiento fuerte, de liberación, y va a traer un tiempo de, escuche, de empoderamiento. Lo que no era va a ser, lo que no estaba va a estar, y el diseño del reino se revelará a dimensiones muy fuertes en medio de esta generación. Así que es tiempo de entender que necesitamos ser impartidos por alguien, que necesitamos recibir de alguien para luego ser empoderados y asimismo promocionados, enviados y convertirnos en los manifestadores de esta gloria que la Biblia dice que es postrera para el pueblo del Señor. Bendiciones, mis amados.